Bueno, seguimos. Es que estaba buscando una versión de quién se ha llevado mi queso, de una forma de caricatura. Igual lo tengo en PDF, se lo voy a compartir. Y en lo que ahorita retomamos, después de la pausa, les voy a dejar esa caricatura y ustedes van a notar ahí cómo se toma después de esta idea, o los 3 puntos o 4 puntos principales de lo que nosotros tenemos que ver del entorno, de los cambios que se dan en el entorno, y no acomodarnos, sino acostumbrarnos a cierto modo o estilo de vida, porque después nos quedamos o nos sacuden esos cambios al no ver venir esas situaciones del entorno. Ahorita lo dejo acá. Por ahí aparece ya. Sí. Sí, licenciado. Sí, Okay. aparece. Me confirma si se escucha bien el audio. Esta es una historia sobre cambio, donde eso es lo que usted quiere en el trabajo, en la vida y en la vida. Esto que usted busca. 4 personajes en la historia, 2 ratones y 2 personitas, representan partes nuestras, sin importar nuestra edad, género, raza o nacionalidad, porque todos compartimos algo en común, una necesidad de encontrar nuestro camino en el laberinto y tener éxito en tiempos cambiantes. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivían 4 personajes, los cuales corrían a través de un laberinto buscando queso para nutrirse y ser felices. 2 eran los ratones llamados Snip y Scary. Y 2 eran las personitas Hen y Honey. A pesar de ser tan diferentes, los ratones y las personitas compartían una cosa en común. Todas las mañanas salían de sus hogares y corrían al laberinto para encontrar su queso favorito. Tenían cerebros simples pero conocimientos. Habían usado el simple método de prueba y error. Snip podía oler dónde estaba el queso. Y Scary corría hacia adelante. Muchas veces despegaron en la dirección incorrecta y chocaron con la pared. Pero Hen y Hope tenían cerebros complejos, con creencias y emociones que hacían que su vida en el laberinto fuera más complicada y desafiante. Encontrar queso era importante para las personitas. Era un modo de encontrar lo que ellos pensaban que necesitaban para ser felices. Para algunos era tener cosas materiales, para otros era tener salud o paz mental. Para el queso significaba vivir en una casita acogedora con una familia amorosa en la calle Cheddar. Para Hen, el queso significaba ser alguien importante en una mansión en la cima de la colina. Entre todos descubrieron su propio tipo de queso en la estación de queso C. Todas las mañanas después de eso, Snip y Scary se levantaban muy temprano y recorrían la misma ruta a través del laberinto hasta la estación de queso C. Snip y Scary colgaban sus zapatillas para correr alrededor del cuello, en caso de que necesitaran ponérselas rápidamente. Pero Hen y Ho se levantaban un poco más tarde cada día y paseaban hasta la estación de queso C. Después de todo, ellos sabían dónde estaba el queso y cómo podían llegar allí, y suponían que habría de estar allí siempre. Hicieron a un lado las zapatillas para correr, pues pensaron que no volverían a necesitarlas. ¡Esto es genial! Hay suficiente queso aquí para que nos dure por siempre. ¡Así es! Se sentían seguros, hasta decoraron la pared con dichos. Tener queso te hace feliz. Hen y Ho estaban tan cómodos que no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Mientras, Snip y Scary revisaban el lugar cada mañana para ver si había algún cambio desde el día anterior. Un día llegaron a la estación de queso C y descubrieron que no había queso. No se sorprendieron porque habían notado que la cantidad de queso había estado disminuyendo. Los ratones no analizaban las cosas más allá. La situación había cambiado y Snip y Scary también cambiaron. Muy pronto se pusieron a buscar queso nuevo. Más tarde ese día, Hen y Ho llegaron a la estación de queso C. No habían puesto atención a los cambios que habían estado ocurriendo. ¡No hay queso! ¡Nada de queso! ¿Quién comió mi queso?
importante sea el queso para ti, más deseas aferrarte a él. Al otro día, Gem y Jo de algún modo esperaban encontrar el queso en ese mismo lugar. ¿Por qué me han hecho esto? ¿Dónde están Steve y Scary? ¿Crees que ellos saben algo que nosotros no sabemos? No, ellos son solo ratones. Nosotros somos personitas. Tenemos derecho a nuestro queso. Sí, pero quizás solo debamos simplemente movernos y encontrar queso nuevo. No, voy a llegar al punto de esto. Yo quiero que las cosas sean como eran antes. Mientras tanto, Steve y Scary se metieron más en el laberinto. Ellos no pensaban en nada más que en encontrar queso nuevo. Después de muchas pruebas y errores, Steve y Scary encontraron el almacén de queso más grande que jamás hubieran visto. La estación de queso N. Mientras Gem y Jo seguían quejándose en la estación de queso C que estaba vacía. Luego, comenzó a imaginarse que estaba en el laberinto encontrando queso nuevo y fresco. En poco tiempo ya casi lo podía saborear. ¡Vamos, vamos! Me gusta estar aquí, es muy cómodo. Además, allá afuera hay muchos peligros. Jo se imaginó lo que su esperanza de encontrar queso nuevo se sumó. Entonces, todos los días, Gem y Jo iban de su casa a la estación sin queso C. Y regresaban a casa con el estómago lleno solo de tensión. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Míranos, seguimos haciendo las mismas cosas una y otra vez y nos preguntamos por qué nada mejora. Es hora de movernos. No te irás a meter nuevamente al laberinto. ¿Por qué no esperamos aquí hasta que nos devuelvan el queso? Tú no entiendes. Ya no van a poner el queso viejo. Ese ya es queso de ayer. Es hora de buscar queso nuevo. Oh, pero ¿y si no hay queso allá? ¿Qué tal si no encontramos nada? La vida continúa y nosotros también debemos continuar. ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? ¿Quién movió mi queso? Si no cambiamos, nos podríamos extinguir. Una parte de Jo, igual que Gem, tenía miedo. Entonces, Jo escribió en la pared lo que había estado pensando. ¿Qué harías si no tuvieras miedo? No pasó mucho tiempo antes de que Jo supiera qué hacer. Se armó de todo su valor y corrió hacia lo desconocido. Es tiempo de laberinto. Al principio se sintió perdido. Pero no pasó mucho tiempo para que empezara a encontrar su camino. Estar nuevamente en el laberinto no es tan malo como yo temía. ¿Cómo llegué a esa situación? Si hubiera observado lo que sucedía. Jo se detuvo a escribir en la pared del laberinto lo que estaba aprendiendo. Huele el queso con frecuencia para que sepas cuando se está poniendo viejo. Jo esperaba que estos letreros en la pared no fueran solo recordatorios para él mismo, sino también que fueran un camino que Gem pudiera seguir si decidía entrar al laberinto. ¿Por qué me siento tan bien? No tengo nada de queso y no sé qué hay. Cuando superas tu temor, te sientes libre. Mientras Jo se imaginaba más claramente que encontraba queso nuevo, más real se hacía. El imaginarme disfrutando queso nuevo aún antes de encontrarlo me lleva hacia él. Finalmente, Jo llegó a una estación de queso muy grande. Pero estaba prácticamente vacía. Llegué muy tarde. Si me hubiera movido antes, hubiera podido encontrar un montón de queso nuevo aquí. Encontró algunos bocados deliciosos de queso nuevo. No era mucho, pero era suficiente para mantenerlo activo. Tengo que regresar para decirle a Gem que aquí hay queso nuevo. Jo regresó corriendo a la estación de queso C, siguiendo la ruta que había marcado. Encontró que su amigo seguía quejándose. Gem ni siquiera se había puesto las zapatillas para correr. ¡Oh, Gem! ¡Eres hambriento! Toma estos pedacitos de queso nuevo. No creo que me gustará el queso nuevo. Quiero mi queso viejo de vuelta. Estoy seguro que si espero aquí el tiempo suficiente, las cosas volverán a ser como antes.
¿Cambiará Gem algún día? Gem fue dejado atrás. Vivía con el temor, la comodidad y la negación. Me imagino que Gem cree que no podrá o que no disfrutará el queso nuevo. Parece que cree que si se aventura en el laberinto, las cosas empeorarán. Yo veo ahora que si hago las cosas diferente, mejorarán. Cuando tú cambias lo que tú crees, tú cambias lo que tú haces. Jo comenzó a encontrar pedacitos de queso aquí y allá y empezó a recobrar sus fuerzas. Él había creído que Gem podría haber encontrado su camino leyendo los letreros en la pared. Jo se había desprendido del pasado y se estaba adaptando al presente. Él ya estaba persiguiendo queso nuevo. Y entonces sucedió. Por todos lados se encontraba la mayor cantidad de queso que hubiera visto en su vida. ¡Queso nuevo! ¿Es verdad? ¡Imaginación! ¡Es verdad! Se dio cuenta que Snip y Scary habían estado disfrutando del queso nuevo ya por algún tiempo. Él se propuso que la próxima vez cambiaría más rápido. Jo sabía que sería fácil caer en sus viejas costumbres si se sintiera demasiado cómodo. Así que cada día él inspeccionaba la estación de queso N para revisar la condición de su queso. Entró en el laberinto y exploró nuevas áreas. Él sabía que era más seguro estar alerta de cuáles eran sus alternativas que quedarse aislado en su zona de comodidad. Un día Jo oyó lo que creyó que era el sonido de movimiento en el laberinto. Sería Gem. Estaba Gem a punto de llegar. Jo tenía la esperanza de que por fin su amigo hubiera sido capaz de Llegar al queso nuevo y disfrutarlo. El fin. Bueno, les quise poner este video. No, había una versión un poco más corta, pero que cabalmente nos hace ver y resumir de todo lo que hay en el entorno, tomar en cuenta las señales del entorno para no acomodarnos no llegar a una zona de confort donde estamos y lo que hacemos. Entonces quería preguntarles, ¿por qué los ratones reflejan a un tipo de seres humanos y las personitas también a otros? ¿Qué características pueden identificar ustedes? Por ejemplo, ¿a qué se refiere con el queso? ¿Qué es el queso? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque el queso representa algo. Y se mencionó en el video. Los sueños, las metas, las comodidades. ¿Sí? Cabalmente, ¿verdad? Lo que Lo hacemos, que lo ellos logramos. deseaban obtener. Así es, lo que están haciendo, menciona la familia, el trabajo, ¿sí? Y que cabalmente hay que estar muy atentos, ¿verdad? En ese laberinto donde nos movemos a las señales del entorno que está pasando. Ahí sí que aplica para todo, ¿verdad? Y las características de los dos humanitos, Gen y que creo que es el otro, ¿qué representaban ellos? Yo pienso que representan a la mayoría de personas que se acomodan en algún sitio y cuando tienen que cambiar ya les cuesta mucho adaptarse a lo nuevo, ¿no? Gracias, sí, ellos representan a la mayoría de parte de nosotros y sobre todo a las personas que tienen cierta inteligencia, pero que también al mismo tiempo se acomodan y no aprovechan en esa inteligencia para ver otras cosas más, mientras que los ratones reflejan más el instinto y que por eso ellos sí venían, pero también estaban como, y corrían, a ellos no les importaba, ellos eran la parte más reactiva
no se quedaban acomodados y por eso ellos, mientras ya no había queso en otro lado, ellos ya habían encontrado por otro. Pero ahí se menciona claramente con los mensajes que iba poniendo uno de ellos, de que no hay que acomodarse, hay que seguir buscando y entender todas las señales del entorno, ¿verdad? Y eso es lo que hace uno, sobre todo en la organización, en las corporaciones, en las empresas, donde sobre todo cuando fue toda la parte esta de liberación de mercados, de ver, por ejemplo, venían las grandes corporaciones y, por ejemplo, en empresas como las Victorias o Pan Europa le tocó luchar contra Bimbo y si no tenían que cambiar, si no cambiaban ellos, se morían, ¿verdad? Desaparecía la organización. Y así pasa mucho, que entonces lo que hay que hacer es adecuarse al entorno y después de que había muchas marcas, las únicas que han quedado compitiendo con Bimbo es Pan Europa y las Victorias. Claro, han salido nuevos, ¿verdad? Pero que claramente es como parte ya de este nuevo entorno. Y por eso lo tomé en cuenta, lo quise poner ahorita para que, y les voy a compartir ya cuando quieran ustedes leer más despacio, es un libro corto, pero que nos enseña mucho, sobre todo con esa situación de muchos cambios que tenemos que adaptarnos rápidamente al entorno. Entonces vamos a continuar con el programa. Ya solo, ahorita estamos cabalmente viendo la parte de las modalidades de la investigación. Voy a proyectar. Como les mencionaba, dentro de las modalidades de la gestión de conocimiento, tenemos la vía que nos lleva hacia la investigación, que es parte de lo que hacemos, pero que también aquí les presentamos el abanico de opciones, que no solo es investigación, también está la gestión del conocimiento en el caso de negocios, ¿verdad? De emprendimientos, donde en lugar de tener un plan de investigación, tenemos un plan de negocios. Y luego están las intervenciones estratégicas, los proyectos, que son ya iniciativas mayores, aparte de la investigación y de los planes de negocios, donde ya es más complejo y tenemos que trabajar por fases, desde una idea, la prefactibilidad, factibilidad, hasta el desarrollo de un proyecto. O sea, prácticamente ya el desarrollo de proyectos. Entonces, en el caso, si nos estamos enfocando hacia las investigaciones, tenemos en primer lugar el tema de la investigación y empezamos con un plan de investigación. Y es lo que nosotros trabajamos normalmente con la previsión de las distintas actividades que se deben realizar, que debe realizar el investigador durante el proceso de investigación. Aquí nos enfocamos directamente en la investigación, siguiendo rigurosamente los pasos del método científico. Y dichas actividades deberán preverse para ser ejecutadas con una secuencia lógica determinada y de acuerdo a las etapas del proceso de la investigación científica, el método científico. Y luego de trabajar ya en ese plan de investigación, nosotros ya elaboramos un protocolo de investigación. Los protocolos de investigación son previos al informe final, es prácticamente eso. Ya cuando trabajamos, definimos metodología y ya estamos trabajando con la parte de campo, ya estamos trabajando con el protocolo, que es previo a presentar el informe final o los resultados de la investigación final en el informe final. Y prácticamente en el protocolo se caracteriza por definir variables, procedimientos verificables y se repiten los mismos procesos, lo que se define como científico. Y entonces prácticamente ahí ya queda plasmado todo lo que se está trabajando en un proyecto científico, y por eso ustedes creo que si están trabajando en una investigación, les dieron ya un formato. La Escuela de Estudios de Posgrado tiene un formato de los protocolos de investigación, que son los que ustedes están ya
lo empezaron a trabajar desde el curso de planificación de la investigación. Y por eso aquí ya lo presentamos como en ese momento también ustedes vieron y les dieron en todo lo que debe llevar el plan de investigación y ahorita están trabajando con su protocolo. Por otro lado, ya cuando estamos trabajando con proyectos mayores, proyectos grandes, dentro de su ciclo de vida se requiere hacer algunas etapas, toda la parte de prefactibilidad y factibilidad, sobre todo cuando son inversiones altas las que se tienen, es importante tener esos pasos para no arriesgar esos recursos que se van a invertir en dicho proyecto. Y toda esta parte previo ya al diseñar y ejecutar un proyecto, si se dan cuenta, tenemos que cumplir con estas fases ordenadamente para que prácticamente, si trabajamos a nivel de la idea del proyecto y vemos que en esa idea que plasmamos, puede ser en un par de páginas, o tenerla, nosotros podemos de manera general decir, bueno, esa idea no, mejor la descarto, entonces ahí no hay ni siquiera ningún costo, ¿verdad? Luego de que ya seleccionemos la idea, ya nos podemos ir al perfil. Ahí sí trabajamos con un par de páginas con toda la información que se requiere para desarrollar la idea. Pero tampoco lo estamos ya poniendo como en un plan de investigación o un documento formal, sino que es a nivel de perfil. Ya teniendo el perfil con la información general, ya desarrollamos toda la parte de prefactibilidad, cuánto nos puede costar, qué necesitamos. Aquí es donde nosotros vamos viendo todo lo que se requiere y cuánto necesitamos invertir, y que de alguna manera nos puede dar cierta certeza de que podemos desarrollar el proyecto. Que una vez teniendo toda esa información a la mano, ya entramos a un proyecto, a un proyecto de factibilidad, donde ya con todo lo que tuvimos con el paso anterior, prácticamente vamos a desarrollar y plasmar el proyecto. Ya después lo diseñamos y lo ejecutamos y entra en operación. Aquí solo quiero aprovechar a incorporar el tema de los proyectos que uno presenta a la autoridad rectora, que es Senacit, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. Normalmente en Senacit antes se presentaban los protocolos o los proyectos bajo un formato que ellos tienen, ¿verdad? Que es casi como el de prefactibilidad, con toda la información que se requiere, pero a veces el contenido era muy largo, porque era un instrumento como unas 10 páginas, y mientras se llena se duplica prácticamente, pero a veces no los aprobaban. Entonces muchos investigadores se quejaban de que habían invertido mucho tiempo en desarrollar un proyecto o en presentar un proyecto. Por eso ahora la Senacit, el CONCYT, está trabajando primero con base a perfiles. Entonces se presenta el perfil ya en ese caso el formato ya son como 5 páginas donde se pone información importante, el impacto que va a generar, objetivos, la justificación, y sobre eso ya se evalúa, y si pasa esa fase de perfil ya pasa a la fase de elaboración del proyecto en sí. Entonces, como les decía, ya en todo este proceso del desarrollo de proyectos, empezamos con la idea que consiste en establecer la necesidad u oportunidad a partir de la cual es posible iniciar el diseño del proyecto, ¿sí? Con que tengamos ya una idea que, de acuerdo a nuestra experiencia, puede ser de alguna nos anticipamos, si puede ser factible, ya vamos nosotros, a quien les gusta escribir, pues plasma la idea con algunos insumos, y eso nos puede servir ya para después desarrollar ya la siguiente fase, que es el perfil. Y el perfil, como les mencionaba, es un esfuerzo preliminar, muy preliminar, de recopilar, ojo, ¿verdad? Aquí ya recopilamos información de esa idea que tenemos y comenzar a analizar la información de fácil acceso con relación a la idea de un proyecto que se procura desarrollar. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener una iniciativa de, como les decía, de expandir. Ustedes va bien un negocio acá y quieren expandirse al interior del país o
Entonces ustedes trabajan con, ya tienen la idea cómo piensan hacerlo, si se van a todo nivel nacional con poca participación o se concentran del todo en una región, se van a la región del altiplano. Todo eso, pues ustedes lo trabajan y ya recopilan información. Bueno, vamos a ver cómo se comporta el mercado en el altiplano. Recopilamos información, los gustos de los clientes, si va a ser bien recibido, porque si no, mejor me voy a las Verapaces o a cliente. Y analizan información de que tengan ustedes acceso. Ahora lo bueno es que en las redes tienen información y ustedes van ya ampliando y mejorando esa idea del proyecto que se procura desarrollar. Y ese perfil es muy importante porque aquí ya empezamos, ya recopilamos y plasmamos toda la información ya en un instrumento. Lo principal del perfil es responder a las preguntas generales que permitan describir con la mayor claridad posible cuál es la idea del proyecto y hacer un primer juicio respecto a si es económica y técnicamente conveniente seguir adelante con dicha idea de proyecto. Como digo, ya aquí se anticipa el tema de predictibilidad y hace un primer juicio sobre si es económica y técnicamente viable, ¿sí? Con la información que se tiene en el entorno. Y eso nosotros lo vemos y vamos con la información que se tiene ya vemos. Porque si en primer lugar no hay información, bueno, ahí sí se pone difícil. Pero con la información que se tiene, vemos, ahí hay ya muchos competidores, ya se ve que hay muchos que están ofreciendo los mismos bienes y servicios, entonces mejor o se busca otro mercado o otra área o se cambia el producto a ofrecer. Y por eso el perfil debe ser breve y concreto, porque no estamos gastando mucho tiempo y energía en eso, sino prácticamente tiene que ser algo en formato simple, reflejando de forma preliminar todos los aspectos clave del proyecto. Y ahí donde decimos cuál es el grupo meta, quiénes son cómo vamos a trabajar nosotros. Lo vamos a ver específicamente hoy, más adelante en el tema del plan de negocios. Vamos a ubicar lo que a nivel de desarrollo de los planes de negocios y de comunicación y de mercadeo, de mercadeo, son lo de las 4P, ¿verdad? ¿Qué producto voy a ofrecer? ¿Qué precio voy a dar? ¿Qué plaza voy a colocar? Digamos, yo voy a vender en línea o va a ser a nivel de repartición o voy a tener mi tienda en distintos lugares. Y la última P, promoción, cómo voy a manejarlo, publicarlo, publicitarlo, promocionarlo, etc. Porque eso lo vamos a ver en el plan de negocios. La información contenida en el perfil debe abordarlo al menos elementos como la idea básica del proyecto, los datos generales del proyecto, dónde se va a hacer, qué características tiene, algunas estimaciones y mediciones preliminares que ustedes con la información que tengan a la mano. Luego, conceptos básicos del diseño, ¿verdad? De lo que se quiere trabajar, ¿sí? Cómo vamos a trabajar en la línea de producción y cómo lo vamos a distribuir, por ejemplo. Y estimaciones financieras preliminares. ¿Cuánto voy a invertir? ¿Cuánto voy a estar yo gastando en operaciones? ¿Cuánto va a ser mis ganancias, ¿verdad? El retorno, los ingresos, etcétera. Y con eso ya nos permite adoptar alguna de las siguientes posiciones. Imagínense con el base del perfil. Por eso nos sirve para no estar gastando mucho tiempo y esfuerzo. En primer lugar, si con este formato, ya plasmando el perfil, plasmado el perfil, nosotros vemos y lo analizamos y lo compartimos con expertos, ¿verdad? Y nos puede servir. En primer lugar, si está bien la idea, profundizar en el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran antes de tomar la decisión de pasar a la siguiente etapa. O sea, a veces nos pueden decir, mira, así no está muy claro, busca más información, hacer mejor tu análisis financiero. Entonces ahí podemos profundizar más. Por otro lado, podemos tomar también la decisión, bueno, sí, ya con la información que vi, que trabajé, con los números y cómo es el comportamiento de los clientes, mejor lo abandonamos definitivamente, la idea, ¿verdad? Si el perfil es desfavorable. O
puede ser que todo esté bien, pero tal vez no sea algún buen momento. Tal vez estamos en una época de elecciones y hay incertidumbre quién quede. Entonces mejor esperamos. O también a nivel de temporalidad, si estamos en una época de invierno, esperamos que sea en época de verano, etc. Por eso nos sirve para ya adoptar alguna posición o decisión. Pero una vez es aprobado y tenemos ya completo el perfil, sobre todo en iniciativas mayores, nos mandan a hacer el estudio de prefactibilidad. Y ahorita se me viene en mente hace un par de, ahorita el año antepasado, que estuvimos trabajando, en mi trabajo anterior de coordinar las áreas protegidas de universitarias, de los biotopos que maneja el SECON, el Centro de Estudios Conservacionistas de la Universidad de San Carlos. Trabajamos en un proceso de inversión, de mejoras del biotopo del Quetzal, sobre todo para que tenga acceso universal con el tema del acceso de personas con otras capacidades. Y tuvimos que presentarlo ante Segeplan y ellos siguen rigurosamente este proceso. Primero el perfil, luego ya, bueno, nos aprobaron el perfil y luego ya viene el estudio de prefactibilidad y factibilidad y luego ya la implementación. Y en ese estudio de prefactibilidad se analizan con mayor detalle los aspectos identificados en la fase del perfil. O sea, ya teníamos el esquema del perfil, vamos a profundizar más. O se analiza con mayor detalle y se esboza las diversas alternativas para el desarrollo del proyecto, dando énfasis a los aspectos que permitan valorar la viabilidad y también la rentabilidad de esas alternativas. Aquí en esta fase de prefactibilidad tenemos escenarios A, B y C, A, B o A, B, C y D. Y nosotros de esas 3 o 4 alternativas o escenarios tomamos la que consideremos mejor y que va a desarrollar mejor el proyecto. Y eso lo pide, como les decía, Segeplan, nos ponen las alternativas, se pone, o cuando se hace un estudio de evaluación de impacto ambiental, quienes han trabajado en eso, se ponen las alternativas de un proyecto y casi siempre, bueno, y normalmente se define o se le apuesta a la que tiene mejor base, ¿verdad? Para poder desarrollarla ya sea a nivel de viabilidad, a nivel económica, social, ambiental, etc. Y para cada alternativa es conveniente definir con la mayor claridad posible algunas características, como por ejemplo el mercado existente para la venta, ¿verdad? O la proyección nuestra, la disponibilidad de recursos, con cuánto tenemos para invertir. Si no llegamos, ahora pues se requiere mucho al acceso de financiamiento por los bancas, ya sea banca de desarrollo o banca comercial, que está también dando alternativas. Y las características específicas de cada alternativa. También la tecnología a ser utilizada, incluyendo características, dimensiones del proyecto, confiabilidad, riesgos y permisos requeridos. Por ejemplo, queremos trabajar con algún tipo de servicios de un laboratorio, tenemos que definir qué protocolos vamos a seguir o procedimientos para desarrollar esos trabajos de laboratorio. La confiabilidad, riesgos y permisos requeridos, porque sí hay, por ejemplo, si es el tema de salud, hay que tener los permisos del Ministerio de Salud. Si es con el tema ambiental, tener los permisos y instrumentos que pide el Ministerio de Ambiente. Si lo estamos trabajando en áreas donde hay áreas protegidas, también necesita también los permisos requeridos por CONAP, etc. Ya también aquí se incluye un cronograma general y los montos de inversión, cómo se van a estar ejecutando dentro de ese cronograma. Y también un adelanto de los costos de operación del proyecto, ya cuando esté operando, y cuánto es el costo de operación y también cuánto vamos a percibir, cuáles van a ser los ingresos potenciales para definir el margen de ganancia. También las condiciones de orden institucional y legal, por ejemplo, qué legislación hay, qué requisitos deben cumplir con base a esa legislación, con base en esa legislación. ¿Qué características, cuál es la realidad política, social del país?
los tiempos y requisitos para obtener los diversos permisos. Por ejemplo, si es un trabajo de exploración petrolera o exploración minera, puede ser que lleve meses, hasta un año, ¿verdad? Incluso algunos se han quedado parados en el Ministerio de Energía y Minas, pero vienen algunas de la industria minera o petrolera, y solo para el permiso de exploración. No, eso es antes de la explotación, lleva sus tiempos, entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Incluso en un curso que estaba impartiendo en el tema de energías renovables, fuimos a ver un proyecto de generación de energía geotérmica por Amatitlán, y ahí claramente está bien claro, tenían la idea del proyecto, luego se trabajó con el perfil, y ellos estaban todavía en la fase de prefactibilidad. Y ahí es donde también se meten algunos socios para trabajar, y ese pozo tenía que estar abierto y trabajarlo por entre 1 o 2 años para ver si la presión y la temperatura que salía el vapor servía para poder generar energía a través de esa geotermia, del vapor de la geotermia, de ese recurso geotérmico. Y pues el desarrollador estaba muy contento, pero al final empezó a bajar la potencia, y prácticamente ya cuando estaba entrando a la fase de factibilidad se dieron cuenta que ya no iba a ser rentable el proyecto. También hay que tomar en cuenta realmente de eso, lo que Luis nos acaba de mencionar, que eso es parte de los riesgos financieros o ambientales, pero también hay financieros, políticos y sociales. El desarrollo de un proyecto donde hay conflictividad social también nos puede generar problemas posteriormente y prácticamente que sea un fracaso. O países con mucho riesgo a nivel político, como les decía en su momento fue en Ecuador, o los riesgos financieros, ¿verdad? ¿Qué tasas nos van a dar ahí en el mercado? ¿Sí? Si hay algún tipo de préstamo blando, qué garantías piden, etcétera. Al final, con esto permite centrarse en un número menor de opciones que ofrezcan las condiciones más viables para desarrollar el proyecto. En esta parte de perfectibilidad. Y ya al tener ya reducidas los escenarios, ya las opciones que tomemos van a ser analizadas en el estudio o en la etapa de perfectibilidad. Se puede llegar a la conclusión de que el proyecto no es viable, por lo tanto, lo más conveniente es abandonar. Puede ser. Pero ya teniendo definidos esos 3 alternativas o escenarios, por decirle, ya en el estudio de factibilidad nos permite trabajar y establecer con un grado considerable de confiabilidad la viabilidad del proyecto, tanto en términos de mercado, de aspectos técnicos, de rentabilidad económica y financiera, y de manera preliminar su conveniencia socioambiental. Porque puede ser que técnicamente y económicamente sea viable, pero socialmente no lo sea, o ambientalmente también no lo sea. Como ahora la variable ambiental se toma mucho en cuenta, por eso hay que tener ese equilibrio entre la parte social, ambiental y económica. Entonces, en los estudios de factibilidad se estudian las alternativas que fueron identificadas como más favorables en el estudio de prefactibilidad. Entre todas las opciones, como aquí en las puertas, buscamos, al final abrimos la que ya, o tomamos 2 o 3 de las que consideramos más importantes, y al final pues decidimos apostarle a una, y es donde ya trabajamos con el diseño y la operación. La metodología de análisis conlleva mayor profundidad en el caso de los estudios de factibilidad. Se utilizan estudios técnicos en el sitio, y como les decía, en este caso de este proyecto de exploración de geotermia, ya estaban prácticamente con la parte de factibilidad, ya le estaban ajustando, fíjense, y porque sí, él me decía, el ingeniero, que estaba saliendo de la fase de prefactibilidad y se habían quedado prácticamente con el estudio ya, y le habían apostado a un escenario de generación, porque al final es vapor que sale de toda esa parte de del sistema de la cadena volcánica, y ahí claramente identificaron 2 áreas con mucho calor, y al final de hacer un pozo, creo que eran como de 200 metros de profundidad, no sé, 300, encontraron esa área de vapor, que la idea era que entonces
haya cierta constancia de esa presión de vapor para que se esté generando electricidad, porque a lo contrario no sirve para generar energía eléctrica. Y en este caso, entonces, ya en esa fase de factibilidad ya se trabajó más técnicamente, pero al final en este caso, pues, no se dieron cuenta que con la presión que se tenía el vapor, no se iba a tener la suficiente generación de energía eléctrica, no iba a ser rentable. Lastimosamente tuvo que dejar a un lado ese proyecto y a seguir buscando. Ahí sí que es una lotería, en ese caso, los proyectos de exploración minera, de energética y petrolera. Al final, este es un elemento de extrema importancia para analistas financieros que evaluarán el proyecto. Aquí en esta fase de factibilidad, ojo, es lo que le llamamos la parte bancable, donde ya nuestro proyecto podemos presentarlo a los bancos y a algunos inversionistas perdón, es que estaba leyendo ahí un mensaje que salió de él. Muchos bancos inversionistas exigen que ese estudio haya sido realizado por profesionales imparciales, ¿verdad? Expertos en el tema. Y es la parte ya bancable. Por eso la fase de prefactibilidad, hay algunos socios y sobre todo la cooperación ayuda mucho en esto, porque esa parte, como no es bancable, el desarrollador del proyecto tiene que invertir en eso. Pero si hay algún socio, un aliado que le diga, bueno, yo me voy a arriesgar, quiero apoyarte, o hay una parte que casi siempre es subsidiada, esa parte de prefactibilidad es subsidiado, porque es una fase de inversión o que el desarrollador tiene que aportar los recursos. Por ejemplo, en ese proyecto que nos pidió Segeplan, que nos pidieron que se presentara a Segeplan de las mejoras del biotopo de Quetzal, tuvimos que hacer nosotros un estudio de evaluación de impacto ambiental, un análisis de prefactibilidad que tuvimos que nosotros pagarlos con la institución. Pero ya en la parte de factibilidad sí se tiene ya se puede recurrir con los resultados de los técnicos de análisis financiero, ya se puede presentar ante una institución bancaria o inversionistas extranjeros, ya sea corporaciones o también de banca de desarrollo. Y ya teniendo ese definido, ya nos casamos con esa mejor alternativa y es aprobado y nos van a financiar, ya se trabaja en el diseño final. Esa es ya la etapa en la que se definen de forma detallada todos los aspectos técnicos del proyecto basándose en los estudios de las etapas anteriores. Aquí es importante la participación interdisciplinaria, ¿verdad? De distintos profesionales, de profesionales de distintas especialidades que precisan ya entrar en detalle con las especificaciones finales del proyecto. Ya tenemos un economista, ya tenemos los técnicos que van, especialistas, los ingenieros, también los financieros que van a trabajar ya en el diseño final. Aquí ya se producen planos finales porque ya nos casamos con la mejor alternativa, planes finales de consultivo, las configuraciones finales, y ya la materia prima o materiales que se requerirán con sus especificaciones. Y en general todos los elementos finales que definen ya el proyecto a nivel técnico. Y luego de tener ya el diseño, y entramos a la fase de ejecución, pero solo para regresar. Aquí vamos. En esta parte. ¿Sí? Como decía, solo en esta parte, todavía hasta en la fase de diseño, nosotros decimos si podemos postergar y abandonar. Porque ya vemos nosotros que ha pasado toda esta parte y ya con la factibilidad nosotros ya diseñamos, ejecutamos y operamos. O sea, en todas las fases podemos pensar en postergar o abandonar, pero aquí ya hemos pasado toda la serie de
filtros para que ya una vez elegido el escenario que es el mejor, ya entramos, y que donde tenemos también el apoyo de financiamiento, ya terminamos de trabajar con el diseño, ya viene la parte de ejecución y operación. Quería regresar a esa. Aquí fue donde nos quedamos. Y la ejecución, que recordemos, antes de entrar en operaciones, que es donde ya está funcionando, y después del diseño, ¿verdad? Que es lo último que nos habíamos quedado acá, el diseño. Que en el diseño, como les decía, tenemos a los profesionales, los planos finales, configuraciones, todo lo que se requiere para la ejecución. Pero ojo, ejecución no es lo mismo que operación. Ejecución es que como ya nos aprobaron el proyecto, tenemos que hacer toda una fase previa a operar, que es la parte de construcción, dejar todo claro el procedimiento. Ok, por ahí había un mensaje de José Arturo. No hay problema. En esa fase de ejecución es donde ya es aprobado, vamos a hacer toda la parte previa a entrar en operaciones. Y toda esa parte previa a entrar a operaciones es hacer las construcciones, facilidades, definir claramente ya, instalar toda la parte que va a ser de procesos ya operativos, la maquinaria que se requiera, los caminos que sean necesarios para ingresar, toda la parte de que nos va a servir para tener ya todo listo para entrar en funcionamiento. Se lleva a la realidad al construir todo lo planificado en la etapa anterior y requiere el acompañamiento de una supervisión de toda la etapa de ejecución. Aquí en esta fase o etapa de ejecución requiere mucha supervisión porque estamos preparándonos ya para entrar a operaciones y tenemos que tener todo listo para poder trabajar. Y eso me recuerda, por ejemplo, los proyectos hidroeléctricos, porque una vez es aprobado el proyecto y pasa la fase de factibilidad, entra el diseño, y luego en la fase de ejecución, entonces viene toda esa parte. Ya, por ejemplo, yo me recuerdo, cuando fui director de energía, me tocó aprobar un par de proyectos hidroeléctricos aquí en el río Samalá, que es toda la parte de Shela para el Pacífico, donde hay 4 hidroeléctricas en cascada. La hidroeléctrica del Inde, que está allá en Santa María de Jesús Unil, después sigue Montecristo, Hidrocanadá, y después sigue el Recreo, que fue la última, y que ya empezó el señor a trabajar, el inversionista mayor, en desarrollar bien la fase de la presa, la casa de máquinas, cómo iba a ser, cómo iba a funcionar, y todo eso se tiene listo para que ya en la fase de operación digan, bueno, ya tenemos todo listo, abrimos las compuertas y empezamos a generar energía eléctrica. Eso es para tener, ya se hagan la idea de la diferencia entre ejecución y operación. Ejecución al final es todo, pero realmente ejecución se refiere a esa parte de preparación donde ya el proyecto está funcionando, ya tenemos los insumos, el dinero, todo el financiamiento, y ya para que se inaugure y empiece a funcionar el proyecto. Y la fase de operación comienza cuando por primera vez sale hacia el mercado el bien o el servicio. Como les decía, aquí ya viene la generación de energía, que es el servicio que se presta en un mercado eléctrico. Generalmente esta es la fase que tiene mayor duración y corresponde al periodo en que se espera que el proyecto genere los flujos de efectivo neto que permitan recuperar el capital invertido. Aquí a la ejecución, pues ojalá sea de 10, 15, 20 años, donde ya prácticamente el retorno de la inversión se dé en los primeros 5, 8 años, digamos 10. Pero lo ideal es que a los 5, 6 años ya se esté recuperando la inversión y el resto de los 15, si es de 20 años, 5 años de recuperar la inversión y son 15 años de prácticamente
se genere el flujo efectivo ya con las ganancias. Bueno, y otra vez, quieren cantar un poco porque estuvo un poco complicado, pero es interesante esta parte de cómo utilizar esos instrumentos. Ustedes lo van a trabajar en algún momento. Ahí vamos, pues. Una viejita. Se hubiera respondido cuando tenía experiencia en mis sueños, no supiste amar, Ahora te puedes marchar. Ahora te puedes marchar. No conocían esa. Lo que yo sufrí Mira lo por que yo ti, sufrí por ti. teniendo Que olvidar sin saber por por qué. qué. Ahora me llamas, llamas, me juras que has cambiado, que me hace volver si no No volver a amar, te Ahora puedes marchar. marchar. Aléjate Aléjate de de mí, mí. nada más para Contigo Yo perdí. tengo con quién Ganar. ya tengo con quien ganar. Ese que tuvo nadie que te diera lo que yo tuve. Que nadie te ha cuidado como yo cuidé. Por eso comprendo que estás aquí. Pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supe amar, ahora te puedes marchar. Era un poco viejita, yo creo que pocos se la sabían, o sí la mayoría. Solo los viejitos. Gracias, Un clásico de clásicos. es un clásico. Y a ver, después va a venir, la última es un gran clásico. Bueno, y eso lo puse como preámbulo, porque ese es un tema muy interesante el que viene y que a ustedes les va a servir, es una aplicación, es algo, es una herramienta que les va a servir a ustedes en cualquier iniciativa emprendedora que tengan, ya sea con su propio negocio o dirigiendo una organización. Y es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta en cualquier emprendimiento, que son los planes de negocios. Que es importante contar con instrumentos y metodologías que permitan promover iniciativas de inversión y tener un pronóstico lo más acertado posible de la rentabilidad de un negocio. O sea, con este tipo de herramienta, nosotros nos va a permitir saber cómo vamos a entrar en el mercado, qué rentabilidad vamos a tener, cómo nos vamos a incorporar y a diferenciar. Y un plan de negocios es un instrumento clave, fundamental para el éxito de emprendedores y empresarios. Y aquí yo lo divido en dos. Por un lado está el plan de investigación para un científico que quiere generar información y se va por el camino de la investigación aplicada y la publicación. Pero por otro lado está el plan de negocios que tiene ciertas similitudes, pero más que todo es aplicado ya para poder desarrollar un emprendimiento. Y al final este plan de negocios es un documento estratégico indispensable porque no es posible poder emprender o crecer un negocio con éxito si no se tiene un plan detallado. El plan de negocios debe transmitir lo que hará de la empresa un éxito, la forma de recuperar la inversión y en el caso de no lograr las expectativas de los socios, nos da la fórmula para terminar la sociedad y cerrar la empresa. Hasta cómo puede salir. Digamos, la idea es cómo planifico, cómo desarrollo y después cómo salgo del negocio. Porque también hay estrategias para salir del negocio. Entonces, todo eso tiene que estar prácticamente plasmado en un plan de negocios. Como en un EIA, ustedes han visto que alguno que le ha tocado trabajar o presentar o recibir un estudio de impacto ambiental, un EIA, viene desde la planificación, desarrollo del proyecto, todos los impactos que se den,
desde la planificación, desarrollo y luego el cierre del proyecto. No es lo mismo cerrar un proyecto de eventos normales donde yo ve que tener, por ejemplo, un proyecto de energía geotérmica, como les dije, o los que trabajan a través de radioisótopos, o sea, de elementos radioactivos. Normalmente el proveedor tiene que llevarse ese componente que al final puede contaminar. O lo pueden agarrar los mareros de hacer una bomba sucia, ¿no? Y por eso es importante contar con ese plan de negocios. Y aquí vamos a poner lo vamos a ver de una forma animada en este video. En el mundo de las micro, pequeñas y medianas empresas, hay emprendedores que consideran que dirigir su negocio es como dirigir un equipo deportivo. Y tienen razón, un buen equipo necesita de los mejores jugadores posibles, un buen entrenamiento, el mejor equipamiento y las instalaciones para practicar. Pero nada de esto sirve si les falta lo más importante, contar con un plan de juego, que en el ámbito de las empresas se llama plan de negocio. Muchos de los emprendedores se lanzan al campo de juego sin un plan definido. Creen que solo con su entusiasmo, buenos colaboradores, o porque cuentan con un producto o servicio atractivo, ya es suficiente para sacar adelante su negocio. Sin embargo, sin una visión clara y una estrategia adecuada, hasta el mejor de los proyectos fracasa. Te vamos a orientar para definir tu plan de negocio, ya sea que inicies una nueva empresa o si ya está en operación y no cuentas con uno. De los muchos proyectos de empresa que inician cada año, solo algunos llegan a su objetivo. De acuerdo a estadísticas de instituciones públicas y privadas, un alto porcentaje de nuevos emprendimientos cierran dentro de los 2 primeros años. Si un equipo deportivo perdiera sus partidos, lo más probable es que al cabo de ese tiempo el equipo desaparezca. Para empezar, tu plan de negocios es un documento que podrás presentar a posibles inversionistas cuando lo requieras y que puedes presentar al banco cuando decidas solicitar un financiamiento. Lo mejor es redactarlo de manera sencilla, clara y lo más directa posible. Lo primero es definir tu empresa. ¿Cuál es el plan que tienes para satisfacer a tus clientes, presentes y futuros? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son las metas que debes alcanzar para cumplir lo anterior? Un segundo paso es enumerar la capacidad técnica, humana y administrativa de tu empresa. ¿Con qué equipo, maquinaria e instalaciones cuentas? ¿Cuántos colaboradores tienes? ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Quién está a cargo de la dirección general, la administración y la contabilidad? El siguiente paso es describir cómo opera tu empresa. ¿Qué procesos de producción o comercialización tienes establecidos? ¿Cuál es su capacidad de producción y o entrega de productos? ¿Quiénes son tus proveedores y cómo se realiza la distribución? El cuarto paso implica un poco más de esfuerzo. Tienes que saber cuál es tu mercado y cómo está constituido. Es decir, quiénes pueden ser o son tus clientes, dónde están y cómo llegar a ellos. ¿Quiénes son los más cercanos? ¿Por qué es mejor tu producto o servicio? ¿Y qué debes hacer para conservar y mejorar tu posición? Y por último, ¿cuál es la situación financiera de tu empresa? El balance para conocer el capital, los activos y los pasivos, el estado de resultados y el efectivo que manejas para operarlo. Si bien no existe un formato para presentar un plan de negocio, te recomendamos que sea práctico, conciso y de fácil lectura. Lo importante es que tu plan de negocio sea tu plan de juego y la guía para que tu empresa cumpla su objetivo y triunfes. Pues interesante, de verdad. Ustedes ya vieron acá algo muy importante y sobre todo los pasos
del plan estratégico. De los muchos proyectos de empresa. Vamos a orientar para definir tu plan de negocio. Sí, para que les Ya quede sea claro. que inicies una nueva empresa o si ya está en operación y no cuentas con él. De los muchos proyectos de empresa que inician cada año, solo algunos llegan a su objetivo. De acuerdo a estadísticas de instituciones públicas y privadas, un alto porcentaje de nuevos emprendimientos cierran dentro de los 2 primeros años. Si un equipo deportivo perdiera sus partidos, lo más probable es que al cabo de ese tiempo el equipo desaparezca. Para empezar, tu plan de negocios es un documento que podrás presentar a posibles inversionistas cuando lo requieras y que puedes presentar al banco cuando decidas solicitar un financiamiento. Lo mejor es redactarlo de manera sencilla, clara y lo más directa posible. Lo primero es definir tu empresa. ¿Cuál es el plan que tienes para satisfacer a tus clientes, presentes y futuros? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son las metas que debes alcanzar? Y aquí quiero hacer ya una pausa. Si ustedes se dan cuenta que hay, si alguien me puede mencionar qué diferencia hay entre un plan de investigación y un plan de negocios, así de manera general. Y aquí puse algo ahí que cabalmente lo destaca, ¿verdad? Un plan de investigación sí es más formal y sí se tiene que tener mucha información científica, los antecedentes, la justificación, porque es muy riguroso y es como se basa en el método científico. Mientras que un plan de negocios tiene que ser lo más sencillo posible, claro, y directo, porque eso es lo que nos va a servir a nosotros, a los socios, a quienes van a asociarse con nosotros y a quienes nos pueden financiar. Y por eso aquí al final menciona qué hacemos, ¿verdad? O sea, por eso se menciona tener clara su visión, su misión. Luego está la parte de esta que les había puesto, muy importante. Presentes y futuros. ¿Hasta dónde Primero quieres llegar? definir la ¿Y empresa. cuáles son las metas que debes alcanzar para cumplir lo anterior? Un segundo paso es enumerar la capacidad técnica, humana y administrativa de tu empresa. ¿Con qué equipo, maquinaria e instalaciones cuenta? Mejor es redactarlo de manera sencilla. Presentes y futuros. ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Y cuáles son las metas que debes alcanzar para cumplir lo anterior? Un segundo paso es enumerar la capacidad técnica, humana y administrativa de tu empresa. ¿Con qué equipo, maquinaria e instalaciones? Entonces, primero, ¿qué es la empresa? Luego, las capacidades, y eso normalmente se hace a través de un ejercicio tipo FODA, donde vemos las fortalezas y debilidades, se hace un análisis de cada parte de la organización con la que se cuenta. Estamos bien con cómo está nuestra parte administrativo-financiera, cómo va a ser la parte de operaciones, cómo va a ser la parte de ventas, ¿verdad? Y aquí nos vamos a ir, por ejemplo, si vamos a trabajar en una línea continua como y un estilo de just in time. ¿Alguien tiene idea de a qué se refiere esto de just in time? No, la verdad no. No, licenciado. Esta es digamos, se recuerdan que los japoneses empezaron a desarrollarse cuando después de la Segunda Guerra Mundial empezaron a trabajar con mejorar y recuperarse, y por eso ellos empezaron a mandar a estudiantes a las mejores universidades del mundo para que trajeran los mejores conocimientos y prácticas y los implementaran. Y por eso cuando ellos, entonces vino el concepto de calidad total al inicio, porque veían que, por ejemplo, habían productos gringos o europeos que los hacían, pero tenían ciertas deficiencias. En mi tiempo, ya que hablaban de los viejitos, ¿verdad? Yo compraba una caja de cassettes marca Scotch, que es gringa, pero uno ya sabía que 8 o 9 estaban bien y 1 o 2 estaban malos. Y vino Japón y decidió decidir, bueno, nosotros vamos a trabajar con calidad total. Si la gente está comprando una caja de 10 cassettes o de 10 CDs, los 10 van a estar buenos.
Y luego, como Japón tiene el costo de renta de piso más alto, de los más altos del mundo, entonces no le conviene tener muchos negocios, muchas instalaciones de bodegas con la materia prima y bodegas con producto terminado. Y por eso ellos establecieron esta forma de trabajar que le llaman just in time, justo a tiempo, donde prácticamente lo que hacen es, eso fue una de las, algo de lo que trabajó Dell en su momento, que eran las ventas que antes salía en la prensa donde uno hacía el pedido. Entonces hay un pedido de 100 computadoras, yo le hablo de una vez al proveedor y el proveedor me lo lleva de una vez para ensamblarlo y trabajarlo. No lleva y lo voy a tener en materia prima como la mayoría de los negocios que tiene toda la materia prima en bodegas. Entonces se hace el pedido, entregan, entonces no se está pagando piso y renta por el piso de materia prima. Se trabaja y después sale el producto y de una vez lo entregan al cliente. No pasan tiempo en una bodega de productos terminados. Eso es un poco ahí el tema de just in time, y por eso es muy importante esa parte de análisis de las capacidades de la empresa. ¿Verdad? Entonces ahí vemos ya la empresa, perdón que le estoy haciendo énfasis en esto, pero estaría aprovechando o financiamiento. Lo mejor es redactarlo. Que puedes presentar al banco es el plan que tienes para satisfacer a tus clientes, presentes y futuros, para cumplir lo anterior, administrativa de tu empresa. ¿Con qué equipo, maquinaria e instalaciones cuentas? ¿Cuántos colaboradores tienes? ¿Cómo está organizada la empresa? ¿Quién está a cargo de la dirección general, la administración y la contabilidad? El siguiente. Entonces aquí se ve todo, ¿verdad? Cómo va a estar la dirección, la subdirección, el cuerpo de venta, el personal de ventas, el personal de operaciones, etcétera, está claramente en ese análisis de la empresa. Paso es describir cómo opera tu empresa. ¿Qué procesos de producción o comercialización tienes establecidos? ¿Cuál es su capacidad de producción y o entrega de productos? ¿Quiénes son tus proveedores y cómo se realiza la distribución? El cuarto paso implica un poco más de esfuerzo. El tercer paso está relacionado, como yo decía, lo que se trabaja mucho en mercadeo. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces vienen las 4 P's. El producto, ¿verdad? ¿Qué estoy produciendo? ¿Cuáles son los bienes o servicios o productos y servicios que produzco? ¿Verdad? Ya sea productos diferenciados o genéricos. Pero ahí se tiene claro qué estoy produciendo, luego qué precios estoy manejando, desde los costos hasta las ganancias. Luego, cómo voy a plaza, es producto, plaza, producto, precio, plaza y promoción, son las 4 P's de mercadeo. Y en la parte de plaza se refiere a cómo voy a vender, si voy a tener una sola tienda, si lo voy a hacer por internet, si lo voy a hacer a domicilio y solo tengo la parte de la planta productora. Entonces, y luego pues la promoción, cómo lo voy a publicitar, si lo voy a hacer en las redes, si voy a hacer algún tipo de promociones, etcétera. Y esa es la tercera, y viene la cuarta parte. Tienes que saber cuál es tu mercado y cómo está constituido. Es decir, quiénes pueden ser o son tus clientes, dónde están y cómo llegar a ellos. ¿Quiénes son los más cercanos? ¿Por qué es mejor tu producto o servicio? ¿Y qué debes hacer para conservar y mejorar tu posición? Y por último, ¿cuál es la situación financiera de tu empresa? El balance para conocer el capital, los activos y los pasivos, el estado de resultados y el efectivo que manejas para operarla. Ahí cabalmente con el paso quinto, que es lo que a muchos no les gusta, pero es importante, es los números. Los números, cuál va a ser mi proyección de ventas, cuál ha sido mi inversión, en cuánto tiempo la voy a recuperar. Entonces la parte que viene de esa parte de la tasa interna de retorno. Pero es muy importante esta parte de el plan de negocios. Ahora, ya nos pasamos, porque vamos en 3 pasos, o 3 líneas o modalidades. La modalidad de investigación con su plan de investigación, la modalidad de empresarial con el plan de negocios, y vienen las inversiones estratégicas, que sí ya son iniciativas mayores. Y al final, parece que está abierto el micrófono por ahí.
Estas inversiones estratégicas son un conjunto de reglas, comportamientos y procedimientos diseñados para orientar a un inversor en la selección de una determinada combinación de bienes y servicios en los cuales invierte. A largo plazo tratan de reafirmar a la empresa en el mercado. Las inversiones en investigación y desarrollo responden generalmente a fines estratégicos. Quiere decir de que el plan de negocio nos sirve para un proyecto inicial de entrar al mercado, o de mejorar un poco en el mercado, o de mejorar en el mercado de una empresa. Pero ya cuando se ha desarrollado, ya viene el siguiente paso, que son inversiones estratégicas. ¿Qué puedo hacer yo? Puedo ampliarme, puedo hacer algún tipo de alianza estratégica, puedo fusionarme, puedo comprar otra empresa, etc. Elaborar un plan de negocios e inversión estratégica no es garantía de éxito tampoco, pero las probabilidades del fracaso se reducen al poder ver en perspectiva la idea de ejecutar. Las inversiones en investigación y desarrollo responden generalmente a fines estratégicos. Por eso siempre hay que mantener ese pensamiento y ese enfoque estratégico. Y vamos con la última. ¿Les parece? Para los cantores. Inalcanzable. Soy un espía, un espectador. No, Y el ventilador desgarrándote. no sé. Sé que te excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer. Creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Bien agradable. Es bueno. Instante previo. Es como la Una necesidad. necesidad, Más que más que un deseo. Estamos al borde de la cornisa. casi a de Caer. Es miedo. ¿No sientes miedo? Sigue sonriendo. sonriendo ¿De qué? Hasta ¿Hasta dónde llegaré? es difícil De de creer. creer. Creo que nunca lo podré saber. saber. Solo así Yo yo te te veré veré a través de mi persiana americana. Bueno, Excelente. Ese es uno de mis grupos favoritos, Soda Stereo. Entonces, ahí estamos ya cerrando la clase de hoy. Miren, casi no nos estamos llegando casi puntuales a la hora de cierre. Entonces, solo para tarea de trabajo en grupo, como de acuerdo al... Ya van a ver ahí en el programa, hoy lo voy a colgar, ya prácticamente van a ser como 6 tareas. Son 3 exámenes parciales, en la próxima semana es el primero, luego en la quinta y en la séptima. Entonces ahorita lo que les voy a dejar de tarea por grupo, porque la semana pasada fue individual y ahora me lo mandan por correo. Siempre el correo que me lo envíe alguien con copia a todos y ahí con el trabajo de grupo, ¿sí? De los resultados. Entonces quiero que ya ustedes vayan definan lo siguiente y lo van anotando, por favor. Igual, si no, va a estar ahí en la presentación que la suba hoy.
¿Qué es la gestión del conocimiento? En primer lugar, de acuerdo ya a lo que ustedes, la información que manejan ya como grupo. ¿Cuáles son los componentes de la gestión del conocimiento? Y una breve descripción de cada componente. Pero ¿cuáles son los componentes? Luego, los objetivos de la gestión del conocimiento. Después, beneficios de la gestión del conocimiento, que también hay pues, varios. Y ustedes pueden incluso incluir alguno que consideren, o de acuerdo a la revisión de la literatura, si hay algún más, algún beneficio más. El proceso de la gestión del conocimiento, cómo está integrado ese proceso. Proceso del conocimiento, ¿verdad? Por un lado, el proceso de la gestión del conocimiento y el proceso del conocimiento. ¿Qué son los planes de investigación? Esto es casi como un examen corto, pero lo voy a dejar ahorita global como una tarea de grupo. ¿Qué son los planes de investigación? ¿Qué son los protocolos de investigación? ¿Verdad? Hay diferencia entre plan y protocolo, ¿verdad? Por eso les pongo esa pregunta y sí, también tienen que revisar un poco también. ¿Qué es un estudio de prefactibilidad? El estudio de prefactibilidad. ¿Qué es el estudio de factibilidad? ¿Qué son? Definir planes de negocios e inversiones estratégicas. Y eso sería. Entonces, si lo anotaron ahorita, si no, pues ahorita en la tarde ya está subido todo. Ahorita termino y en el transcurso de la tarde lo subo. Y ustedes pueden ver. Lo que sí es que esta tarea me la tendría que estar enviando, la más tardar el viernes. ¿Verdad? Un correo de uno de ustedes, de cada grupo, porque ahorita esto va a quedar como ocupado, que es ya uno de los trabajos en grupo. Y ya tienen ahí ustedes la tarea que para lo que tienen que exponer para el otro fin de semana. Entonces yo voy a estar dando la clase y el tema que corresponda ya les va a tocar a ustedes hacer su presentación. Y con eso terminamos la clase. Espero que haya sido un poco más amena. Ya las próximas van a estar más alegres, también más amenas en el sentido de que ya es la aplicación de las herramientas de gestión del conocimiento. Y recuerden, el conocimiento más útil es aquel que su resultado es más comunicable. Así que ahí nos quedamos. Muchas gracias por su atención y les deseo un feliz fin de semana a todos. Y solo me esperan que voy a hacer las capturas de pantalla, por favor, para que todos, los que puedan abrir sus cámaras. Y de una vez vamos a trabajar. Ahorita voy a hacer las capturas de pantalla. Inicialmente por ahí tenía 37, pero me queda, hay 34 ahorita.
Si no, cualquier cosa me mandan una justificación. Ya hoy algo vi en el chat, pero si no me lo mandan por correo electrónico, a mi correo. Entonces, estamos, jóvenes. Mucho gusto. No, licenciado, una molestia, fíjese que, Sí. con una molestia, fíjese que yo tengo unos problemas con la asignación que actualmente estoy resolviendo, entonces seguramente no le va a aparecer mi asistencia porque no me metí desde la plataforma, sino que desde un link. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Carlos Alfredo Estrada. Ah, ok. Bueno, entonces, y ya está en ese tema para resolverlo. Sí, ahorita la estamos resolviendo precisamente, licenciado. Ajá. Aquí ya lo Lick, tomé nota. Muchas una gracias. consulta. Fíjese que mi cámara no la puede activar. No, No hay problema. no me permite. Aquí ya No me quedó importa. por lo menos ya el registro. El nombre. Ah, bueno. Sí. Está bien. Gracias. Bueno, entonces pasen feliz tarde y nos vemos la próxima semana. Ahí les encargo su presentación. Feliz fin de semana. Hasta luego. Gracias igualmente. Gracias. Gracias igual. Adiós. Feliz fin de semana. Gracias, Lick, igual. Gracias. Fin de semana. Gracias. Hay que hacer más karaokes. Bueno. Feliz fin de